Queridos hermanos, continuamos nuestra explicación de la doctrina cristiana. Utilizo el Catecismo Mayor del Papa San Pío X, pregunta 543. En la charla anterior hemos dicho que hay dos sacramentos que dan la gracia, o bautismo o penitencia, al que no la tiene. Y bien, eso se llama la gracia, la primera gracia santificante. Ahora, ¿cuáles son los sacramentos que aumentan, hacen crecer la gracia y la santidad en quien la posee ya? Entonces, los demás 5 sacramentos son de vivos, es decir, la persona ya está en gracia, pero esta vez va a crecer en santidad. Los sacramentos que aumentan la gracia, la santidad en quien la posee son los otros 5, a saber, confirmación, matrimonio, Eucaristía, extremaunción, santos óleos, orden sagrado, los cuales confieren la gracia segunda. Ya uno tiene la gracia, recibe un aumento de la gracia. Usted, por ejemplo, tiene 40 watts de luz y bien llega a 30, a 80, 100, 200, 300, según su fervor. ¿Sí? Entonces aumenta la gracia y la santidad. Se habla también de intensidad de grado. Hay un poco de calor, hay más calor, más calor, ¿sí? Intensidad. Entonces, estos 5 sacramentos deben ser recibidos en estado de gracia, de santidad, y nunca en pecado mortal. El que comulga, por ejemplo, está en pecado mortal, de fornicación, adulterio, borrachera, no sé qué, supersticiones, etc., hace un pecado peor, hace un pecado más grande. Entonces tiene que recibirse de... Por eso San Pablo dice, el que come y bebe el cuerpo del Señor indignamente, come y bebe su propia condenación. ¿Cómo se llaman por esta razón estos 5 sacramentos? Ya lo dije, estos son sacramentos, a saber, confirmación, Eucaristía, santos óleos o extremaunción, orden sacerdotal y matrimonio, se llaman sacramentos de vivos, porque los que los reciben han de estar sin pecado mortal. Esto es, ya vivos a la gracia santificante. A la gracia santificante. Entonces aquí tenemos algo muy importante. Estos 5 sacramentos son de los vivos, es decir, el alma está en gracia, recibe un aumento de gracia. Aumento de gracia. ¿Qué pecado comete quien recibe uno de los sacramentos de vivos, sabiendo que no está en gracia de Dios? Quien recibe uno de los sacramentos de vivos, sabiendo que está en pecado mortal, no está en gracia de Dios, comete un gravísimo sacrilegio. Por ejemplo, San Pablo, su primera carta a Corintios 11, 27, 29, dice, el que come y bebe el cuerpo del Señor indignamente, es el pecado mortal, come y bebe su propia condenación. Y ahí el demonio agarra más poder sobre él. Por eso gente que comulga, por ejemplo, en pecado, después se hace insensible a la gracia, se hace terco en sus pecados y muy duro a convertir, muy duro. Ya queda como congelado, como congelado. Entonces es gravísimo, esto es gravísimo. De hecho, en los primeros siglos había unos castigos extraordinarios. San Pablo dice, por esta razón, los que comulgaban indignamente, hay enfermos muertos entre ustedes. Y en los primeros siglos había cosas tremendas que pasaban para que sepan. Ahora esto pasa en lo espiritual. Gente que comulga de una manera sacrílega en pecado queda muy terca en su orgullo, en sus pecados y se pierden, no quieren convertirse. Pero no hay esos castigos tremendos para no alejar a la gente de los sacramentos. Es el sacramento por excelencia que es la Eucaristía. La Eucaristía no es cualquier cosa. El pan consagrado realmente es Dios entre nosotros. Como el pan alimenta, si esto alimenta, santifica, purifica, defiende, ilumina, todas esas cosas. ¿Saben por qué hay tanta corrupción actualmente en la sociedad? Y porque la gente ya no tiene ese pan de los ángeles. Bien. ¿Cuáles son los sacramentos más necesarios para la salvación? Y bien, los sacramentos más necesarios para la salvación son 2, el bautismo y la penitencia. El bautismo es necesario a todos y la penitencia es necesaria a todos los que han pecado mortalmente después del bautismo. ¿Por qué? Porque estos 2 sacramentos indispensables dan la primera gracia que abre la puerta del cielo. El pecado cierra la puerta del cielo, la penitencia la abre. ¿Sí?
penitencia y bautismo. Y por desgracia, como dije, actualmente hay menos sacerdotes y hay sacerdotes, no sé, ya debido a su mala formación, no confiesan. Un día una señora me dijo, padre, fui a pedir confesión, el padre dijo, una vez al año. Bueno, está bien, si usted no tiene ningún pecado mortal, aunque pase 10 años sin confesión, no hay ningún problema. Pero en lo concreto, el que está en pecado grave tiene absolutamente que confesarse para salir de este estado. Está suspendido al borde del infierno. Entonces, la más grande caridad que puede hacer un sacerdote precisamente es confesar a la gente, es escuchar su confesión. Hay gente, de hecho, el que se confiesa bien, después de su confesión, hasta humanamente, psicológicamente, físicamente se siente mejor. Se siente mejor. Es un alma viviente. Como la enfermedad nos descontrola, no estamos en estado normal, así el pecado. Bien. Entonces hay dos sacramentos indispensables, la penitencia y el bautismo. Ahora, en caso de peligro de muerte, la Iglesia autoriza a cualquier persona a bautizar. ¿Por qué? Y porque sin el bautismo no se puede entrar en el reino de los cielos. El que no renace del lago del Espíritu Santo no entra en el reino de los cielos. Entonces la Iglesia, debido a la necesidad absoluta del bautismo, en caso de muerte, en caso de peligro de muerte, autoriza a cualquier persona a bautizar, que sepa bautizar, claro. Entonces, echando 3 veces unas gotitas de agua sobre su frente, que toca la piel, no el pelo, la piel, la frente. Pedro, por ejemplo, yo te bautizo en nombre del Padre, hecho por de agua, y del Hijo, y del Espíritu 3 veces. Si la persona muere, va derecho al cielo, siendo niño, ¿no? Y siendo adulto también, si tiene estas condiciones, si se arrepiente de sus pecados, se salva. Si no se arrepiente, no se salva. ¿Por qué? Porque para el adulto hace falta arrepentirse. En el niño se pone el pecado original, en el adulto que se bautiza se pone el pecado original y los pecados personales. El bautismo perdona todo pecado. Una persona, por ejemplo, de 100 años, como dije, había un actor judío, anticatólico de primera, a los 100 años se convierte, se bautiza, y a los 102 muere. Y bien, si no hizo ningún pecado grave y ningún pecado después del bautismo, este hombre al morir va al cielo derecho. Los 100 años de vida anticristiana, mala que tuvo, quedan borrados. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con el que está en pecado mortal, quiere confesarse, busca al sacerdote y no encuentra al sacerdote? Y bien, si hace un acto de contrición perfecta, es ese arrepentimiento total, con el firme propósito de renunciar al pecado y de confesarse, también queda perdonado. No reemplace la confesión. Es una disposición que lleva a la confesión. Arrepentimiento, firme propósito y deseo de hacer lo que Dios quiere. Dios quiere que se confiese, pero no hay sacerdote. ¿Qué hace? Sí. Por ejemplo, una persona que está en la cárcel, o está en el hospital, o está moribundo en un accidente. Señor, de todo corazón me arrepiento, quisiera confesarme, perdóname, Señor, y renuncio y abomino a todo pecado presente y futuro. Bien, Dios le infunde la gracia. ¿Cuál es el más excelente de todos los sacramentos? El más excelente de los sacramentos, ¿cuál es? La Eucaristía. La Eucaristía. ¿Por qué? Y porque encierra no solo la gracia, la santidad, sino a Jesucristo, autor de la gracia y de los sacramentos. La Eucaristía es Dios hecho presente, milagrosamente. Hay un montón de, ¿cómo se llama? De milagros eucarísticos. Cuando usted en la iglesia ve la lámpara, ahí está el Señor. No es cualquier cosa. Había un campesino en Ars, pueblo del Santo Cura de Ars, que venía del campo, pasaba largo tiempo frente al Santísimo. Y el santo dijo, hijo, ¿qué estás haciendo? Dice, yo le hablo, él me habla. Lo aviso, me avisa. Es verdad. Entonces, por eso una alma cristiana debería leer libros sobre la misa, sobre la Eucaristía, sobre el Santísimo Sacramento. En la misa es sacrificio y sacramento. Sacrificio ofrecido por vivos difuntos. Realmente Cristo aplica los méritos de su pasión muerte a nosotros, como si estuviéramos delante de la cruz de Cristo el Viene Santo, y sacramento para alimentar nuestra alma. Bien.
Ahora veamos otra cosa interesantísima del carácter que imprimen algunos sacramentos. Pregunta 548. ¿Qué sacramentos pueden recibirse una sola vez? Los sacramentos que pueden recibirse una sola vez son tres. ¿Cuáles son? Bautismo, confirmación y orden sacerdotal. ¿Y por qué estos tres sacramentos se pueden recibirse una sola vez? Bien, bautismo, confirmación, orden sacerdotal, solo pueden recibirse una sola vez porque imprimen un sello espiritual que llamamos carácter. Carácter en griego es sello, una marca. Como por ejemplo el campesino pone una marca en la oreja de sus animales, ¿sí? Como el no sé, ingeniero que fabrica una máquina pone un sello, una marca grabada en el acero de su carro, de su motor, no sé qué. Y bien, aquí hay un sello espiritual que se marca en el alma. El bautizado hace parte del rebaño de Cristo. El confirmado es soldado de Cristo. Y el sacerdote es comandante del rebaño de Cristo. Por ejemplo, el sacerdote puede servir la misa donde quiera que esté y donde quiera confesar. ¿Por qué? Perdón los pecados, etcétera. ¿Por qué? Y porque por este carácter. Por este carácter. Y el sello nunca se borra. ¿Sí? El bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal nunca pueden repetirse de cuando fueron dados realmente, concretamente. ¿Por qué? Porque imprime ese sello que nunca se borra. Entonces, por ejemplo, cuando un católico se hizo protestante, regresa católico, bien, no se bautiza. No se puede bautizar. Ya está bautizado. Solamente se hace la oración que expulsa el pecado y que reconcilia con la iglesia. ¿Sí? Un sacerdote, por ejemplo, ortodoxo, que se hace católico, no se ordena, porque pues, ya está ordenado. ¿Sí? Una persona confirmada de veras no se puede confirmar, porque ya recibió el sello. Puede perder la gracia, la santidad, la caridad del Espíritu Santo, pero el carácter nunca se pierde. Y los ángeles, los demonios y las almas de los difuntos, las almas separadas, ven quién está bautizado, quién está confirmado, quién es sacerdote. He leído en la vida de un santo, cada vez que él de diácono, de seminarista, estaba comiendo su ángel. El ángel siempre lo precedía al entrar a la iglesia, a salir, siempre estaba delante. Cuando fue sacerdote, el sacerdote se puso detrás de él, hizo pasar el sacerdote. ¿Por qué? Por su carácter sacerdotal. Es ministro del Señor, representa del Señor. Entonces, la gracia puede perderse, la caridad puede perderse, el Espíritu Santo pierde por pecado mortal, pero el carácter nunca se pierde. Aunque vaya al infierno. Por eso un cristiano que va al infierno, bautizado, confirmado, sacerdote, sufre más. Es como un oficial, un comandante preso por los enemigos, más humillado, ¿no? Y ahora, ¿por qué los santos, los ángeles, los demonios también ven quién está confirmado, sacerdote o bautizado? Y vienen para ayudarlo, para protegerlo, para venir a su socorro. Eso es un militante. Esto es el rebaño de mi Señor, dicen los ángeles buenos. Este es militante de Cristo, soldado de Cristo. Este es un comandante de Cristo. Entonces viene a socorrerlo. Y el demonio para morder también. Bien, entonces el carácter. Continuamos con esto. Entonces el carácter. ¿Qué es el carácter? Que cada uno de estos tres sacramentos, bautismo, confirmación, orden sacerdotal, imprime. ¿Qué es el carácter? Ahora vemos la definición. El carácter que cada uno de los tres sacramentos, bautismo, confirmación, orden sacerdotal, imprime en el alma, es una señal espiritual que no se borra jamás, aunque vaya al infierno, como dije. Y esto atrae gracias especiales. ¿De qué sirve el carácter que imprimen el alma esos tres sacramentos? El carácter que imprime el alma esos tres sacramentos sirve de señal o contraseña para marcarnos en el bautismo como miembros de Jesucristo, miembros de su iglesia, de su rebaño, miembros de Jesucristo. En la confirmación como sus soldados, en el orden sacerdotal como sus ministros. Esto podemos verlo en Efesios 1:13, 2 Corintios 1:21, 22. Entonces, ahora, otra cosa importante, a cada uno de esos sacramentos Dios da una gracia sacramental. El bautizado tiene derecho, es que pida, Dios mío, dame la gracia de mi bautismo para vivir cristianamente, porque renuncié a Satanás, a sus obras, a sus seducciones.
El confirmado, Dios mío, dame la gracia de mi confirmación para no tener vergüenza de mostrarme cristiano frente a los demás. ¿Eres católico? Sí, Señor, y orgulloso de serlo. Gracias a Dios. No ten miedo. Sí. Entonces, pedir siempre esta gracia del matrimonio. También del orden sacerdotal, bautismo y confirmación, dije, pero también hay gracia del matrimonio. ¿Sí? Los esposos tienen derecho de pedir a Dios cada día ayuda, socorro, luz, protección, paciencia, fortaleza, ganas de cumplir con sus deberes y obligaciones con tal que no corten el cable con Dios. Ahora, cuando uno vive en pecado mortal, esto ya no funciona. Usted tiene la corriente eléctrica, corta el cable, no funciona. Bien, entonces hemos visto en resumen, hay sacramentos que dan la gracia, bautismo, bautismo, penitencia. Los demás 5 sacramentos aumentan la gracia. Y hay 3 sacramentos que imprimen un sello espiritual que nunca se borra. ¿Cómo se llaman? Bautismo, confirmación y orden sacerdotal. Es una señal que nos hace del rebaño de Cristo. Amén.